Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Neruda. Dejó en casa el sigilo azul del fuego, los aeroplanos que estrellaron su tintineo mecánico en la ventana. Jamás escuchó ruido tan sonoro. Conversó con los insectos, con el hambre dulce de las mariposas, con la sed vesperal de las aves, con el insomnio tartamudo de las moscas. Su murmullo heredó la nieve, fue un eco extraviado en los Andes. Sabía que su país rodeaba al mundo. Capitán de palabras, domador de silencios. Escribió que el gigante solo piensa en ser parte del cielo, el pequeño en no ser tragado por la tierra. Se decía mucho de él como quien conoce poco, que tenía la voz en el verbo, la lengua en los ojos. Partió en un bote cuyas llamas recorrían escamas, aullidos de peces, dientes cenicientos. Su sangre corrió de hombre a hombre, como una comunión donde la muerte espera. Se traga en cada bala. Aún respira en el aire negro. Persigue palomas, ríos y ferrocarriles. Hoy es un cuerpo flotante. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Letras Militantes. Y bueno, ante el ajetreo, este mare magnum de eventos que estamos viviendo en estos últimos días, a partir de, pues esta iniciativa de reforma eléctrica impulsada por el presidente y toda una serie de sucesos, comentarios del propio presidente en torno a la lucha del ESME. En fin, decidí hacer como una pausa en el camino. Se nos complicó un poco hacer el programa hace un par de semanas y retomamos hoy Letras Militantes, pero lo hacemos de una manera pausada, de una manera reflexiva, retomando un género que no siempre tenemos presente en este programa de Letras Militantes, pero que ya hemos abordado. Y decidimos empezar con este poema que se titula Neruda, porque justamente con Neruda es con quien hemos acometido a la poesía aquí en Letras Militantes. Neruda ha sido el gran guía dentro de la lírica para poder entrar en esa parte de la literatura que tiene que ver más con los sentimientos, con las emociones, con las pasiones. Y hoy decidimos abordar el texto de un joven poeta que se llama Humberto Montes de Oca Lira. Y el nombre pues seguramente le sonará muy conocido. Efectivamente es hijo de nuestro secretario del Exterior, José Humberto Montes de Oca, y pues fue una grata sorpresa encontrarnos con este texto. Ya lo conocíamos muchos de nosotros desde hace algún tiempo. Este texto es titulado La espera más violenta. Lo edita la editorial, valga la redundancia, Textofilia, es de la colección Lumía y bueno, fue editado desde el año pasado, pero este año ha tenido una mayor difusión. Incluso en la Feria del Libro del Zócalo hubo, llamó bastante la atención, hubo algunos expertos dedicados a la cuestión literaria, a la poesía sobre todo, que retomaron estos textos, este primer poemario de nuestro amigo Humberto. Y pues llama mucho la atención su capacidad para manejar todos estos tonos y todas estas áreas de la poesía en donde a veces uno pensaría que es poco accesible para el común de la gente. Sin embargo, al ir desgranando cada uno de sus poemas, pues uno se va adentrando en esta profundidad lírica con la que va evocando estos espacios, estas emociones, estos sentimientos, sobre todo el uso de metáforas, un muy afortunado uso de los oxímorones, que son estas construcciones que parecen contradictorias, en donde se afirma una cosa y la siguiente palabra dice exactamente lo contrario, que no siempre se usan afortunadamente. Sin embargo, en el caso de estos poemas de Humberto, pues realmente son muy destacados, muy afortunados la manera como nos los va presentando. Su poemario está dividido en 5 secciones, son como que poemas que van
clasificados, podríamos decir, de acuerdo a lo que se refieren, a lo que evocan, a lo que tratan de describirnos. Hay dos de ellos, dos apartados que son con los que voy a empezar este programa, que tienen un filo más militante, justamente, más político, y que por eso nos parece importante como para tomar un respiro que me parece importante frente a las actividades que, pues, acercándose el fin de año, que pareciera ser un fin de año flojo como ocurre en otras ocasiones, por el contrario nos estamos acercando a un fin de año que nos depara muchas actividades por lo que ya comentábamos al principio. Y pues para ir ganando oxígeno, para ir ganando fuerza, es que hemos decidido hacer este programa especialmente sobre esa espera más violenta, que es la que nos depara en los próximos días y que hoy acompañamos con estos poemas de Humberto Montes de Oca Lira. Esta sección, que repito, me parece como más militante, más de filo político, más de filo crítico, se titula Solo en tierra los conocerán. Y ahí continuamos con el siguiente poema, que se titula Matador. Tu noche se entrelaza con la mirada de la bestia, te acecha. Escuchas la furia del capote, la plaza embiste tus pasos. Penetra el olor a sangre en la multitud, esparce su color lleno de espadas. Marca tu última estocada, la encarnación de un ídolo. El polvo se tiñe de gloria. Y esta referencia a esa famosa fiesta brava nos sirve para evocar también otro tipo de ambientes y otro tipo de espacios. Y este que sigue pues me parece muy especial, me parece entrañable porque pues tiene toda la dedicatoria desde el título y en el desarrollo del propio poema. Este poema se titula Guerrero de la Luz. ¿Te acuerdas, papá, de las calles? ¿De las millas, del barrio y su gente? ¿Del auto veloz con su tiempo? ¿Te acuerdas, papá, de la lluvia? Perteneces al océano, a su cotidiano cansancio, a la altura del estrado, al ritmo gradual del galope, a la exhalación de las hojas, a la batalla iluminada de feroces insectos y estrellas, a las bestias transportadoras de una discreción combativa, a las fauces de las tormentas, al paladar de las termitas. Naciste entre ansias de patria, jamás hablaste mal del viento. En cada gesto me acompaña tu nombre. Y bueno, pues es entrañable, es entrañable. La poesía no necesariamente tiene que ser explicada, porque, bueno, lógico que pierde su chiste cuando las pasiones, cuando las emociones tienen que ser explicados, pues pierden su chiste. La poesía hay que sentirla, la poesía hay que gozarla, hay que paladearla. Hay poesía que se disfruta de diferente manera cuando se lee en silencio y pues cuando se lee en voz alta, y a veces hay quienes pensamos que tenemos la entonación precisa para la poesía, pero no, eso varía en cada lector. De esta misma sección tenemos este otro poema que se titula La historia es un hombre. Sabíamos de aquellos soldados nacidos en la batalla. Escuchábamos por las calles pasos de lodo y humedad. Buscábamos en las escaleras la pólvora siniestra, el verde de sus trajes, las bayonetas apuntando al sol. Nos contaron de un hombre con acento y unas cuantas balas. Debajo de sus cejas comenzaba el mundo. La lucha se dejaba entrever en su palabra. Conversaba con disturbios de guerra. Su lenguaje de ardidas cañas del sur, forjado en manos sedientas, erigía su propia lucha. Ahora los niños pierden el murmullo del gigante, cambian y entregan su voz. Él es la sombra firme de América. Un poema, me encanta, me gustó mucho desde la primera vez que lo leí, que a mí me evoca la figura pues, del Che Guevara. Solo en tierra los conocerán. Los perseguidores de la corriente, los autores del mundo, guardan en el bolsillo la muerte de sus padres, el firme murmullo de la vejez, el temor, la construcción de la memoria, las conversaciones con ajenos hijos de la infancia. Conocen el rencor del polvo
en el derrumbe de un muerto. Son sobrevivientes de su propia voz, de las piezas faltantes de la palabra, del calzado rígido de las edades. Beben la vergüenza de su propio encuentro, secan sus rostros, recorren conquistas. Su corazón recibe el soplo de una niña. Ella pide con puño abierto un rebozo de sombras. Se tornan poetas a la espera del verbo oculto en el océano. Tienen la breve sospecha de ignorar cuándo parte el mar de su sitio. Con la cabeza hundida en el cielo ensayan su postura erguida. Saben el número de notas demoradas en septiembre. Bajo las alas de aves navío, la cuenta precisa de la mortalidad. Ahora regresan, van en busca de su muerte. Y cierra esta sección de Solo en tierra los conocerán, este poema que se titula Sobre nosotros. Dicen que no dormimos, que comemos sueños con la boca abierta. Nos buscan debajo de la tierra. No nos conocen. Creen que somos la razón del tiempo. Nacimos una noche y hemos muerto en el día. Que nos persigan, nos casen, el deseo es mutuo. Jamás olvidaremos las caras reunidas de quienes pronuncian nuestros nombres y nos inventan artimañas mortales. Me retiro a la cena a engullir pesadillas. Y si aún tienen dudas, me callo en un grito. Y a esta muy buena parte sigue otra que se titula A los que pretenden engañar, que también tiene ese filo político, también tiene ese filo militante, que me parece excelente y que muchas veces ha sido criticado y fue objeto de una controversia alrededor, a finales de los años 20, principios de los años 30 del siglo pasado, una controversia muy fuerte que hubo entre poetas de gran renombre, como es el caso del propio Pablo Neruda, el gran bardo de América Latina, y con otro joven poeta que para muchos es un orgullo de nuestro país. Yo no lo veo como un orgullo, lo veo como un literato bastante destacable, aunque sus posiciones políticas nunca las he compartido. Es el caso del Premio Nobel mexicano Octavio Paz, ¿no? Que siempre pues, me ha parecido un gran poeta, me ha parecido un muy buen ensayista y un pésimo analista político. Y bueno, lo que hace la diferencia es que justamente Octavio Paz decía que la poesía no tenía que contaminarse de la política. Y lo que hacen poetas del nivel de Pablo Neruda o las incursiones en la poesía que tiene el propio José Revueltas, uno también de los grandes autores del siglo XX mexicano, de gran participación política, era una persona que sabía expresar todo ese mundo de sensaciones, de pasiones, de emociones de la literatura. Lo hizo sobre todo a través del cuento, a través de la novela corta, pero también lo hizo a través de la poesía, tiene algunas incursiones en la poesía. Y vamos, es el otro aspecto que nos dice, pues la poesía no tiene ningún problema con la denuncia política, la denuncia de lo inhumano, de lo injusto y la reivindicación de una posición dentro de este universo, una posición que reivindica los derechos de los desposeídos, de quienes son oprimidos, y que en este caso, desde una perspectiva muy ideológica, constituye una lucha de clases. Y en ese sentido se llevó al límite esta discusión cuando en 1942, el propio Neruda estrena el poema Canción de Amor a Stalingrado, y que ya hemos comentado aquí en el programa. Ese poema lo estrena en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas. En ese entonces Neruda era el cónsul de Chile aquí en México y es invitado por una organización que era la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Eran exiliados españoles que ya vivían aquí en México, de afiliación completamente comunista, y que frente a la invasión nazi que se estaba llevando a cabo en territorio soviético ya en Stalingrado, la dura batalla que se libró en Stalingrado, bueno, ellos organizan este evento con el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se realiza en el auditorio de Antonio Caso,
el auditorio que hoy conocemos como Francisco Breña Alvírez. Ahí realizan este evento en donde se invita, se convoca a intelectuales, artistas y bueno, uno de los oradores dentro de este evento de apoyo a la Unión Soviética, dos de los oradores importantísimos son estos dos poetas, uno mexicano, Efraín Huerta, que también recita un poema sobre esta lucha, y el otro, el propio Pablo Neruda. Y esto genera, pues al día siguiente, una ebullición en la difusión de este poema de la canción de amor a Stalingrado, al grado que se pegan carteles con el poema de Neruda en diferentes partes de la ciudad, lo que ya es un posicionamiento político a través de esta poesía, y genera esta discusión. ¿Debe o no debe la poesía hablar de la política, hacer denuncia sobre estas injusticias desde un punto de vista ideológico? Y bueno, lo que vemos al paso del tiempo es que finalmente la expresión poética puede vestirse con los ropajes que más le gustan, desde pues los más insignificantes, por decirlo de alguna manera, o los más sencillos, que hablen sobre el amor, que hablen sobre un beso, que hablen sobre una mirada, hasta aquellos que nos hablen duramente sobre la realidad que nos ha tocado vivir. Bueno, vamos a una pausa y regresando a la pausa continuamos con este libro de Humberto Montes de Oca Lira titulado La espera más violenta. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el texto La espera más violenta de Humberto Montes de Oca Lira, editado por Textofilia. Este libro pues se puede conseguir en algunas librerías, no tiene una difusión tan amplia como otros autores. Se trata del primer poemario de Humberto, pero es posible solicitarlo en Gandhi. Tengo entendido que en el Fondo de Cultura Económica también se puede localizar, y también a través de internet en Mercado Libre o en Amazon es posible conseguir una edición. Es un libro, pues la verdad, que tiene esa intensidad de un primer poemario, pero
también es posible identificar ya una madurez en, les repito, el manejo de esa profundidad lírica de los oxímorones para que de manera muy afortunada logra involucrar en esta estructura de sus poemas. Y quiero leer la contratapa del libro, que es de Julia Santibáñez. Julia Santibáñez es también poeta, escritora, editora, es conductora de programas de radio y televisión, ha trabajado mucho en TV UNAM y le dedica un párrafo para presentar la obra de Humberto. Dice: en los versos de este libro se nota el oficio de un poeta que pasa tiempo ecualizando palabras, igual a quien manipula los graves y los altos en un aparato de sonido. Así alcanza registros sutiles como en sé que has pasado delante de casa, lo sé por los ojos imprudentes de mi puerta, o el adiós es uno y nos rodea. Gracias a Humberto Montes de Oca, esos paisajes no se pierden en el silencio ni entre el ruido cotidiano. Además, celebro que su escritura no parta de certezas, sino de una búsqueda constante, según se oye en los versos: toco tu piel como se toca a un hijo muerto, y permanezco quieto. Por esa exploración sé que el trabajo de Montes de Oca seguirá concitando emoción en los lectores. Y la poesía es una de esas áreas de la literatura que de por sí es complicado en este país, en donde no se lee literatura, digamos, más seria, porque de que se lee, bueno, pues se leen revistas de espectáculos, se lee libro vaquero, se leen otras formas de literatura que igual es como comer comida chatarra. Entonces, el adentrarnos en formas más complejas de escritura, de la propia literatura, de la poesía, del ensayo, pues es complejo porque además los libros no son baratos. Es a veces bastante complicado hacerse de un libro. Uno tiene que buscar en estas librerías de viejo, en ofertas que uno llega a encontrar en ferias de libro, como la que acaba de tener lugar en el Zócalo, y poder adentrarse en este tipo de literatura. Esa es la misión que nos hemos encomendado en Letras Militantes y que buscamos impulsar cada semana al tomar algunos textos, presentarlos aquí, buscar darles más que una explicación, una interpretación de quien se encarga de este programa, que es un servidor, y con la intención de llamar la atención sobre estos textos, de provocar esa curiosidad por adentrarnos en la lectura. Y, lógicamente, para mí la poesía pues, es un tema fundamental. Yo creo que todos en nuestra adolescencia hemos dedicado un par de líneas a tratar de expresar las emociones y los sentimientos que nos embargan por amor, por desamor, por este descontrol ante la vida que se presenta frente a nosotros y que no sabemos cómo acometerla. Entonces, la poesía es, sin lugar a dudas, esta ruta de expresión, esta ruta de cómo asirnos, o sea, agarrarnos de esas emociones para con mayor fuerza expresarla y darle forma, una forma que nos ayude a darle un sentido a nuestras vidas, o simplemente a expresar el sinsentido de nuestras vidas, como suele ocurrir en otras ocasiones. En fin, que frente a ello nosotros hacemos la invitación para que conozcamos la poesía, nos adentremos en la poesía, practiquemos la poesía, e incluso haría una invitación a compañeras y compañeros de nuestro movimiento de resistencia que tienen fuertes inclinaciones por la poesía. Hay un compañero que colabora, el compañero Alejandro, que colabora en la revista Lux, que le decimos el poeta. Bueno, pues a estos compañeros los invitamos a que den a conocer parte de eso que han escrito y que fortalezcamos este interés por la literatura y particularmente por la poesía en nuestro movimiento de resistencia. Vamos a continuar con otra de las secciones de este libro, de La espera más violenta. Esta sección se titula A los que pretenden engañar y comienza con este poema titulado Dictadura. Deshiló con aguja de plata las costuras blancas del cielo. No permitió al sol bordar las plazas y los obeliscos. Parchó con sangre las profundas grietas de las calles. Enhebró cuerpos con balas. Usó pólvora para escarchar la bandera. Abuelas de grandes manos surcen el mes de mayo. Cubren del frío rostros desaparecidos. Tejen y destejen un suéter sin medida.
Este es un poema muy potente, muy corto y muy potente, en homenaje a esas madres de la Plaza de Mayo por los desaparecidos por la dictadura en Argentina. Este se titula La fecha es otra, la sangre la misma. Envueltos en pequeñas bolsas negras, el humo cargó sus cuerpos hasta lo alto del cielo. El fuego esparció sus gritos. Su saliva manchó las nubes de hollín. Prevalecen en las calles, en el hogar, en el hambre engañada con cariño, en la salud improvisada, en los agujeros de los techos, en el sonido hueco de la noche. El país se fue quedando solo, ciego por su partida. Los busca, camina entre hogueras extraviadas. Espera encontrar su muerte, saberlos a salvo. Un poema muy intenso sobre los desaparecidos y que pues nos recuerda a esta lucha de los padres de los 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, que este sábado justamente tuvieron también, esta semana tuvieron también pues su expresión, su marcha, para seguirnos recordando que los siguen buscando, los seguimos buscando, seguimos exigiendo que aparezcan con vida los compañeros de Ayotzinapa, y que esta forma, quizás de las más cruentas de represión que tiene un Estado, que es la de desaparecer a la gente, es de alguna manera es la forma más ruda, más cruel, más inhumana de amenazar la existencia, ¿no? De amedrentar a los que nos quedamos vivos. Es la amenaza de que si nosotros continuamos por la vía que tenían los desaparecidos, vamos a correr su misma suerte, que es la de no saber qué pasó con ellos, de tener esa incertidumbre de dónde quedaron. Por eso me impacta mucho esta parte final, ¿no? De esperar encontrar su muerte, saberlos a salvo, porque en tanto no se sepa realmente qué ha pasado con esos desaparecidos, con los de Ayotzinapa, con los compañeros de la tribu Yaqui, con tantos y tantos desaparecidos en nuestro país por estos regímenes asquerosamente burocráticos y endiabladamente imperialistas o proimperialistas. Bueno, mientras no se logre resolver qué ha pasado con estos desaparecidos, no tendremos la certidumbre, no tendremos la calma. Este poema se titula ¿Nos pretenden engañar? Dialoguen con desaparecidos, propongan justicia a los muertos, debatan con el hambre del pueblo, construyan muros sobre la tierra, llévense los cascajos de la historia. Sepan que hombres volverán a sembrar raíces, con las bocas hechas flores, con los dientes limpios en sangre, con la lengua suspendida en un golpe, con la escasez en los ojos, con el brote de un muerto en el rostro. Dejarán de ser un murmullo del matadero, serán cuchillos, verbos infranqueables. Debajo de la garganta de la batalla, hundirán a cada traidor entre rocas y astillas. Muy, muy intenso, y cerramos esta sección del poemario con el poema Presente en tu ausencia. Hoy gritas los ecos que ha esparcido el derrumbe, convocados a una comunión. No son los 3 niños muertos que fueron y serán ayer. Son los leves aullidos de la vida en su estado más natural, bajo tierra. Son los ojos que exigen no soltar la madrugada, responder a la muerte con un mismo gesto pendiente en el puño. Sobre la memoria insaciable fundamos la ciudad de quienes exhalaron los cimientos y entregaron su última voz. En tu sangre va el golpe que simbrará el centro de la historia. Excelentes poemas que son muy evocativos, que sí nos generan esta atmósfera muy particular de lucha, de resistencia, de dolor, porque también, y lo sabemos todos nosotros, la resistencia, la lucha es dolor, la resistencia y la lucha es sacrificio, la resistencia y la lucha es el
probar la sangre, nuestra propia sangre, la sangre de otros, el sudor. Y bueno, ya me estoy poniendo también muy lírico en esta parte sobre este poemario. Vamos a retomar ahora algunos que son más, con menos o no un intencionado filo político, son finalmente más evocativos, más de búsqueda, como decía Julia Santibáñez, y que integran también parte de este poemario de La espera más violenta. Este se titula Claraboya. En este aullar de boca seca, las ventanas son el candado de las nubes, donde el asombro del valle se convierte en el diálogo frente a la temporada del sordo. La tierra del piso escupe la sarna de un perro. El polvo ingiere al ganado. Nos rodea la lengua azul del viento. La movilidad del bosque espera en las sombras prohibidas de la casa. Nos adentramos en la vigía de las columnas, al tintineo de tazas húmedas, en el desenfrenado roce de la alfombra, en el tildar de la mantequilla, al paisaje del encierro. Los lamentos. Escampan sobre los puños de mi celda. Son crías de grandes gotas del verano. En el deseo de pájaros hambrientos, en la flama muda del aire, la boca del llanto los repite. Descalzos caminan sobre el dolor espeso de una condena. Vámonos con otro también un poquito más extenso. Se titula Temblor de boca. Mis dientes sulfuran las hojas de un libro. Hunden escafandras iluminadas. Caminan por el filo de las escobas. Escombran en la tela de una mujer. Arrojan fuertes pisadas a su vientre. Conversan sobre el sabor de las servilletas. Rasgan los bostezos. Imitan la postura del concreto. Son vapor gris de estatua, tirantes claros de jabón, piel titubeante. Han absorbido las venas de la lluvia, cerrado las esquinas del heno, han sido homónimos del olvido. Han abierto los pies de un fruto, masticado, triturado, saboreado, limado la mímica de las palabras. Se transforman en frío, en manjar del desierto, en torres sin fondo, en gravedad de espejos, en papel mojado, en tela humeante, en zapatos corroídos. Se tergiversan mis palabras al surcar un manojo de dientes. Poemas de búsqueda, poemas que van creando estas dimensiones, estas atmósferas sobre lo cotidiano que se va transformando en escenas, en partículas de toda una estructura que va dándole forma a los sentimientos y que buscamos expresar a través de esta poesía por escrito. Escuchan lo nuevo, lo ya callado. Quiero saber dónde se esconde la ansiedad de los peces, cuando el crujir del mundo respira sobre un barco. En cada ola pretenden sembrar la corriente. Tienen un nacimiento encerrado en sus bocas. El derrumbe del presente, la sordera del futuro. Conocen el nombre de cada pescador, los observan con expresión de encuentro. Golpean los anzuelos con su cráneo, cáscara de un animal que se desprendió de la tierra, lento manjar del océano. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de La espera más violenta de Humberto Montes de Oca Lira. Yo espero haberle hecho justicia a sus poemas y a pesar de que no soy propiamente un poeta, espero haberle dado también pues la debida entonación y la debida interpretación a lo que este poeta quiere darnos a entender, quiere expresarnos a través de este primer poemario, La espera más violenta. Muy recomendable para quienes gustan de la poesía, para quienes apenas quieren entrar, para quienes hacen sus apuntes en los cuadernos pensando que pues a lo mejor no tiene la fuerza que uno quisiera, pero que uno se siente identificado, por ejemplo, ya cuando lee estos poemas y dice, caramba, sí trae la inspiración y me identifico con muchas de las cosas que se expresan en estas líneas de este joven
poeta Humberto Montes de Oca. Vamos a dejar hasta aquí el programa de hoy de Letras Militantes, esperando que haya sido de su agrado, invitándolos como siempre a la lectura, invitándolas a que nos adentremos en todo este universo literario y sobre todo en esta parte del universo literario que tiene que ver con nuestra participación en una lucha por hacer un mundo mejor, que es la lucha que estamos dando a través del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por su atención les agradecemos, les pedimos que estén al pendiente de los llamados de pues toda esta movilización que tenemos en ciernes, en este cierre de fin de año que va a ser muy movido, sobre todo por esta cuestión de el impulso que tenemos que darle a la reforma eléctrica que viene impulsada desde la Presidencia de la República por Andrés Manuel López Obrador. Entonces estamos en contacto, nos vemos la próxima semana a través de Radio SME en Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.